Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Derecho y Humanidad. A hoy estamos fecha 22 de junio de 2020 y siendo las 14 horas con 6 minutos, damos inicio a su programa. Bienvenido a todos sus comentarios aquí a este programa. De alguna manera trataremos de leerlos esta vez todos y si no ya los contestaremos por fuera. Esta vez tenemos un tema muy importante. El invitado del día de hoy nos va, nos va a hablar. Él es el maestro en Derecho Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Sí, él nos va a hablar sobre el tema, el protocolo de Estambul en la aplicación de los derechos humanos. Un tema muy interesante, no nada más para lo que es la materia jurídica, sino todo en el ámbito social, ya que ahí nos vemos vinculados en esta situación de los derechos humanos. Y bueno, el maestro nos los va a explicar. Bueno, actualmente voy a presentar al maestro. El maestro es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es maestrante en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene la maestría en Juicios Orales. Asimismo, tiene especialidades en estrategias en litigación oral. Es maestro en Derecho por parte del Instituto Mexicano de Sinconcología y del IMES. Asimismo, es maestro en la Universidad del Valle de México. Actualmente es miembro y fundador de la firma de abogados Mora Cortés Asociados y es abogado postulante en materia laboral, familiar y penal. Bienvenido, maestro Rodrigo Cortés Mendoza. Estamos a sus órdenes. En ese aspecto vamos a iniciar con este tema tan interesante que sí me gustaría, no sé, primeramente saber esta parte de lo que es el protocolo de Estambul, porque a lo mejor sí lo han por ahí escuchado, pero sí quisiéramos que nos los pudiera explicar un poquito más ampliamente. Adelante, maestro Rodrigo. Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, maestro, adelante. Ok, perfecto. Permíteme. Sí, maestro, adelante. Buenas tardes a todo lo que viene siendo, pues, la comunidad IMEST. El día de hoy, pues, obviamente, como lo comentó nuestro decano, Esteban Silva Morales, vamos a explicar lo que viene siendo el Protocolo de Estambul, su relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, a forma de introducción dentro de lo que es este tema, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se reconoce universalmente la prohibición absoluta de la tortura como una norma de jus cogens. Dicho señalamiento sería detalladamente abordado en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la necesidad de prevenirla en el protocolo facultativo de la referida convención. Aquí obviamente al día de hoy, pues estamos observando que derivado del término de la Segunda Guerra Mundial, como un hecho totalmente histórico, se comienzan a desprender muchos de lo que vienen siendo los orígenes de la Organización de las Naciones Unidas. Esto con un objetivo, pues simplemente sanear cada uno de los elementos de conculcación en lo que viene siendo el ámbito de derechos para la humanidad, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Entonces tuvieron que adherir a algunos organismos, los cuales pudieran coadyuvar con lo que viene siendo el propio estudio de lo que viene siendo los derechos humanos y sobre todo para que no existan este tipo de sometimiento, sobre todo con lo que tiene que ver la propia tortura. ¿Ok? Ahora bien, dice, este mismo protocolo además insta a los estados partes a cumplir con dicha obligación mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención, surgiendo así los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Aquí, de manera amplia, ¿qué es lo que comienza a hacer la Organización de las Naciones Unidas conjuntamente con los propios organismos que pues comienza a fundar para que lo puedan ayudar en estos trabajos? Pues simplemente trata de
fundar y estructurar organismos, pero más aparte va a establecer ciertos lineamientos jurídicos, los cuales son de tracto sucesivo. Entonces, aquí más bien sería de tracto jurídico. Dentro de lo que viene siendo el tracto jurídico, estamos hablando de reglamentos en los cuales se tienen que apegar cada uno de los países miembros dentro de lo que viene siendo estos pactos, ¿no? Que se han firmado históricamente con lo que viene siendo esta organización. Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que México es uno de los socios fundadores y sobre todo que está también vinculado, que es el Tratado de San José de Costa Rica, ¿ok? Ahora bien, dice, por ser la tortura una de las más graves violaciones a los derechos humanos que puede sufrir una persona, los estados, miembros de Naciones Unidas, se vieron obligados a trabajar instintivamente para lograr su erradicación. Asimismo, el sistema interamericano aportó instrumentos valiosos para ampliar las consideraciones y ámbitos de protección a las víctimas a través de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Aquí, por ejemplo, se están dando algunos hechos totalmente aislados dentro de lo que es el Estado americano, ahí en Estados Unidos, con lo que fue la muerte de un ciudadano americano, pues de origen negro, ¿ok? Entonces, aquí en Jalisco, aquí en México, también se dio la misma situación con un ciudadano mexicano por el tipo de sometimiento y con la fuerza desmedida que se maneja. Aquí siempre lo que yo he establecido en cada una de las aulas con cada uno de mis alumnos es el que se tiene que seguir cada uno de los instrumentos. Aquí en nuestro país tenemos lo que viene siendo la cadena de custodia. Incluso los propios policías en cada una de sus instituciones, corporaciones policíacas, contienen un reglamento interno, el cual lo tienen que llevar al pie de la letra. Desafortunadamente, lo que hemos visto al día de hoy, pues no se ha dado este tipo de énfasis, tanto en la parte de hacerlo totalmente pensado en proteger la vida del policía, y otra de las cuestiones es vincular que por un protocolo también te puede matar la propia persona. Entonces, aquí estaríamos entrando pues en un entredicho, en un callejón sin salida. Pero más que nada sí nos tenemos que apegar a los protocolos a nivel internacional, porque desafortunadamente se pueden llegar a convertir en algunos embargos de carácter comercial, o incluso también uno de los peores casos, pueden venir algunas observaciones por parte de lo que es el organismo europeo, lo que es la Asamblea Europea de Naciones, ¿ok? Ahora bien, dice, México firmó el protocolo facultativo en la Convención contra la Tortura y otros tratados crueles, inhumanos o degradantes, el 23 de septiembre de 2003, entrando en vigor el 22 de junio de 2006. Desde el 25 de junio del 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es reconocida como la instancia en México en donde se lleva a cabo las funciones asignadas en los artículos 17 y 18.4 del Protocolo Facultativo para los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, tras una previa regulación de su funcionamiento prevista en el Convenio de Colaboración con la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y diversas dependencias del Ejecutivo Federal, signado el 22 de junio del mismo año. Recordando también dentro de lo que viene siendo este mismo pensar, de lo que ahorita le estoy comentando, le estoy expresando a cada uno de ustedes, información al público en general y a nuestro estimado maestro Esteban, pues también lo que hemos estado observando en México es que se han estado implementando por parte de los propios presidentes de la República, iniciando desde Vicente Fox Quesada, pasando por lo que viene siendo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y también lo que viene siendo el propio presidente Enrique Peña Nieto, donde se han envuelto en todo este juego viciado, en donde se han establecido disyuntivas. No ha existido un puente de comunicación de manera flagrante con la propia sociedad. Incluso muchas de las asociaciones civiles han sido contaminadas por los grupos políticos. Entonces, no existe una transparencia como tal. Obviamente no existe una transparencia como tal. Por ahí hay algunos autores que han escrito críticas en contra de esos gobiernos en turno,
Uno de ellos fue el ex periodista, bueno, el periodista Jesús Lemus, que escribió el libro de los malditos, donde él fue castigado por el gobierno calderonista. Fue uno de los periodistas que estaba haciendo oposición a lo que viene siendo el propio gobierno, estaba realizando una crítica de manera positiva, de manera afectiva, pero desafortunadamente lo que hizo en ese momento el presidente es enviarlo a un reclusorio de máxima seguridad, a un CEFERES. Entonces, ahí es donde se dio cuenta realmente que no existe una aplicación de manera directa de los derechos humanos en nuestro país y que se permiten de manera constante lo que son las torturas y lo que viene siendo no nada más la tortura, porque muchas veces pensamos que la tortura, hablando de manera general, nada más son los golpes. No, también son pues simplemente la parte de las sevicias, malas palabras, sustentar, expresar palabras totalmente peyorativas en contra de la otra persona. Entonces, ahí es donde se empieza a recrudecer el problema de manera general, ¿ok? Sí. Ahora bien, derivado de la aceptación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la instauración y funcionamiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, el Consejo Consultivo de la CNDH aprobó la modificación del artículo 61 del reglamento interno, en donde se estableció como responsable de coordinar las acciones de este mecanismo nacional a la tercera visitaduría general. Este organismo nacional, desde el momento en que asumió dicho compromiso, ha instado en repetidas ocasiones a las distintas autoridades del país a fortalecer el mandato y la capacidad de acción del MNPT, de tal suerte que les sea permitido cumplir con tan importante labor de prevención. No sé si por ahí hasta ahí tengan alguna duda en relación a esta parte, mi Aquí estimado una, maestro. aquí una parte, maestro, por lo que está explicando, también sería un poquito, bueno, como ahorita estaba mencionando, este protocolo hacia quién va dirigido. Ya nos hablaba ahorita de algunos antecedentes históricos sobre la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que precisamente derivado de toda esta violación que se hacían en contra precisamente de las personas, pues de alguna manera pues se tuvo que posteriormente establecer más adelante este protocolo. Pero actualmente vemos que también aquí tiene una función el Estado. El Estado tiene una función. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de sus dependencias, instituciones, de alguna manera son encargadas precisamente de poder, de alguna forma, pues ahora sí, hacer ese mandato, ¿no? Hacia estas instituciones o estas autoridades que, como dice usted, a veces, pues, irresponsablemente se ejecuta de una mala forma, ¿no? Entonces, aquí, no sé, aquí podríamos hablar un poquito sobre eso, ¿no, maestro? Ok, perfecto, sí. Dentro de lo que es este tipo de cuestiones, sobre todo la relacionada con lo que viene siendo el propio Estado, lo hemos notado, lo hemos observado de manera plena, que desafortunadamente nos está pues carcomiendo dentro del propio sistema la parte de que el Estado ha incentivado, ha consentido de una forma de establecer cierto medio, cierta distancia, ¿no? Por ahí ya lo establecía el propio Maquiavelo, ¿no? Puedes estar en el fuego, pero no quemarte, ¿no? Así es. Maestro, vamos a un corte, discúlpeme, y ahorita continuamos con esta parte que nos está comentando. No la perdamos de vista y le damos continuidad, ¿no? Vamos a un corte, este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos con el maestro Rodrigo Cortés con un tema muy importante. Regresamos. Gracias. Y YouTube. Aquí vemos Manina Tsuru. Buenas tardes. Es de la maestría en Derecho Familiar. Kenia Cortés, buenas tardes, profesores, un excelente tema. Asimismo, Yadet Camila Emilio, buenas tardes. Romina Jiménez de la licenciatura en Derecho, generación 15, saludos. Asimismo, de Fernando Malverde, muchas felicitaciones por su programa. Muy preciado colega. Gracias, colega y compañero. Gabriela Sabán, maestro Esteban Silva, saludos al licenciado Rodrigo Cortés. Sí, asimismo, Jenny Rom, buenas tardes. Es un tema muy interesante para el público en general. Emily Vázquez, excelente tarde. Estimados docentes, excelente tema.
Saludos, Derecho Generación 19, presente. Saludos, Generación igual 19 por parte de Lunita. Zoira Lozano, excelente tema, buenas tardes. Andrés Locuana, saludos, profesor Rodrigo, de la generación 20 de Derecho. Saludos a los profesores, generación 27. Asimismo, Adelberto Delgado, buenas tardes. Saludos, generación 17 de Derecho. Tere Cruz, saludos a los ponentes, excelente tema, maestría en Derecho Familiar. Buenas tardes, Giovanna Lin, excelente tema, saludos. Y pues así, podemos mencionar varios saludos que tenemos acá por parte de Valerie Lin, Jonathan Maldonado, asimismo de Maribel Paredes, ¿sí? Asimismo Dilda González, un tema muy interesante. Hernández Constant también nos envía saludos. Aquí hay una pregunta de Rose Mari, dice, ¿de qué manera sancionan a las autoridades que toman este tipo de protocolo de Estambul? Bueno, seguiremos ahorita con sus mensajes, sí, con sus saludos, ahorita le vamos a dar continuidad. Bueno, continuamos, maestro Rodrigo, y no sé ahorita si puede hacer, contestar a esta pregunta que nos hace la alumna. Ok, perfecto. ¿Sí me escuchas, mi estimado? Sí, así es, sí, maestro. Adelante. Ok, perfecto. Y dentro de lo que viene siendo esta cuestión de cómo se puede llegar a castigar a cada una de las autoridades, yo les he explicado, les he expuesto en cada una de las razones en aula, en cada uno de los salones de clase, que se puede primero ir a denunciar ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Aquí, desafortunadamente, en nuestro país todavía existe una falta de cultura jurídica. Entonces, nosotros para poder encaminar este tipo de acciones, en primer lugar, debemos de saber hacia qué áreas debemos de ir, pues simplemente a trascender dentro de la aplicación del propio derecho. Incluso aquí lo estamos viendo para solicitar de manera directa una sanción en contra del servidor público, ya sea en la parte, ya sea administrativo o ya sea que se dedique dentro de lo que es el servicio del Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial Federal. Entonces, ahí lo observamos desde el primer punto. Donde también se puede hacer algunas precisiones en virtud de lo que viene siendo la propia tortura o simplemente algunas faltas que puedan establecer los propios servidores públicos. Muchas veces también el amparo, que es un medio de impugnación, que muchos doctrinarios no lo catalogan como tal, más sin embargo, lo que sí llegan a establecer es que es un juicio, ¿ok? Donde se tiene que hacer valer y prevalecer lo que vienen siendo anteriormente las garantías individuales, hoy en día derechos humanos. Entonces, esto sumado a las acciones colectivas, que también de igual forma son de aplicación general para todos, pues estamos observando que primero tenemos que valer o hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país, relacionado con el principio de definitividad, ¿ok? Posteriormente, también dentro del propio amparo se puede observar lo que es un principio de conexidad que se maneja en todas las áreas. Entonces, aquí puede haber dentro de este principio de conexidad una oportunidad para hacer valer lo que vienen siendo algunos artículos que vienen suscritos en el protocolo de Estambul. Obviamente que sí, sobre todo si la persona fue dañada, fue conculcada en sus derechos humanos de manera continua, ¿ok? No sé si hasta ahí haya quedado resuelta la pregunta. Ok, como dice, entonces este protocolo de Estambul, vamos a decir, va aplicado directamente al servidor público, únicamente, ¿no? Servidor público que de alguna forma, así, lleva a cabo esas sanciones a través precisamente de lo que hablamos, de la tortura, ¿no? Y usted hablaba ahorita diferentes tipos de tortura, y donde pues, el Estado también de alguna manera es copartícipe precisamente de ese servidor público, porque ese servidor público es parte del Estado, representa, vamos a verlo así, al gobierno, ¿no? Y el gobierno, por una parte, quien lo nombra es a través de la Fiscalía General, y este fiscal, pues vamos a ver lo que es nombrado a través del Ejecutivo, a través del presidente de la República. Es por eso que ahí vemos que cuando se dan estos actos
de autoridad y se violan las normas aquí en ese aspecto, vemos que hay una corresponsabilidad, ¿no? Desde el presidente hasta sus autoridades, que de alguna manera son las encargadas de, vamos a verlo, de ejecutar y de generar ese mandato, ¿no? Hacia las otras autoridades. Y cuando de alguna manera esto, como dice usted, no se llega a emplear conforme a derecho, conforme a la normatividad, y se emplean estos otros aspectos, pues vemos que ahí entonces ya el servidor público, como representante del Estado, pues de alguna forma está cayendo precisamente en esta violación a los derechos, vamos a verlo así, de la persona, ¿sí? Y así también violación a sus garantías, ¿no? Y es cuando esta parte de los derechos humanos como una institución autónoma, pues entra, ¿no? Directamente en la protección de esos derechos de esa persona, ¿no? De ese ser humano, ¿no? Porque muy independiente que, como dice, mientras se realizan las investigaciones y se lleva a cabo si esa persona sí violó, vamos a ver, una normatividad, debe de ser de alguna manera respetada su derecho, ¿no? Y así debe de ser, no violentada, porque como decía usted en la historia, pues qué es lo que pasaba, ¿no? Se daba todo este tipo de violaciones y desafortunadamente pues no había una aplicabilidad, vamos a verlo, de la ley, no se generaba, yo lo veo así, una justicia, ¿no? Entonces, maestro, no sé si aquí, para darle sustento a esto que estamos hablando, ¿qué sustento jurídico, ¿sí? Tenemos en cuanto a las leyes, en este caso de la Constitución, o artículos que nos hablen precisamente o fundamenten esta parte de lo que estamos hablando ahorita, estimado maestro? Ok, perfecto. Pues obviamente tenemos lo que viene siendo el propio artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta misma Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. El artículo segundo establece que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Y por último, el artículo 19, párrafo cuarto de la Constitución señala todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gaveta o contribución en la cárcel. Son abusos, serán corregidos por la ley y reprimidos por las autoridades. Entonces, tomando en consideración desde el punto de vista nosotros jurídico, el artículo primero, pues obviamente por el simple hecho de estar en territorio nacional, pues tenemos plena libertad y uso de cada uno de los derechos. E incluso también establece como un principio, pues, de poder coadyuvar con las demás naciones, incluso con lo que vienen siendo los propios exiliados de algunas dictaduras, que el país como tal está diseñado para ese tipo de cuestiones. Aquí hay que aclarar este punto porque normalmente siempre se le ha criticado a nuestro país, sobre todo porque le dio asilo político a Evo Morales. Entonces, México siempre se ha, pues, distinguido por ese tipo de situaciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros manejamos un principio totalmente de no intervención, pero eso no hay que confundirlo, el no intervenir a que nosotros podamos darle, pues simplemente lo que es el cobijo a un exmandatario o incluso a lo que es la propia población civil, Claro, como sucedió en la época del general Lázaro Cárdenas así con la es. dictadura de Franco. ¿Ok? Ok, Allá en maestro. España fue cuando se vinieron todos los españoles, españolas, en aquel momento histórico, y pues fue la base de lo que actualmente se le conoce como Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa Así UNAM. es. Entonces Así digo, es. dentro de lo que viene siendo esta cavidad es importante. Ahora, lo de la situación de la esclavitud, en nuestro país, la Constitución del 17 siempre ha sido, pues, ¿qué se podría manifestar? Siempre ha sido guía o punta de lanza para muchas de las naciones. ¿Por qué? Porque fuimos una trascendencia de manera histórica a nivel internacional porque fue la mejor constitución del momento, la constitución de 1917. Por ahí habían algunos actos políticos también revolucionarios que viene siendo aparejado a la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, conjuntamente con lo que viene siendo la constitución alemana,
que la Constitución alemana nunca pudo llegar a establecer ciertas solemnidades, ciertas garantías como lo estableció nuestra Constitución. Incluso por ahí se los he compartido a muchos de mis alumnos, alumnas de Derecho, dentro de lo que viene siendo la institución, esta gran institución, que es de corte socialista. Entonces, obviamente, muchos de los países tenían en el foco del huracán, si lo pueden ver de esa manera, a México, porque México estaba dando garantías en ciertos derechos importantes, claro, sobre todo con lo que viene siendo la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es ahí donde se empiezan a adoptar cada una de las generaciones de derechos humanos, que ahorita ya aproximadamente tenemos 4 generaciones. Por eso se dice al día de hoy que nos encontramos en la cuarta transformación, porque tiene que ver con las 4 generaciones de derechos humanos. Claro. Fíjense, un aspecto muy importante que acaba de mencionar, esto de las 4 generaciones, porque a veces preguntamos y dice, ¿por qué la cuarta transformación? ¿Y cuáles son las otras 3? Entonces, no sé si ahorita, regresando de la pausa, maestro, nos pudiese usted así rápidamente comentar esta parte que es interesante, porque de ahí también se desprende parte de lo que ahorita, por ejemplo, aquí en el Estado-Nación, pues está sucediendo, ¿no? Bueno, regresamos inmediatamente, vamos a una pausa. Gracias, ese es tu programa Derecho y Humanidad. Muy buenas, regresamos a tu programa Derecho y Humanidad. Estábamos hablando con el maestro Rodrigo Cortés precisamente de estas 4 generaciones que se derivan precisamente de esta cuestión del tema del protocolo de Estambul. Antes quisiera yo mandar unos saludos y aquí unos comentarios que hacen rápidamente. Núñez, Carumas Núñez, ¿este protocolo de Estambul protege o castiga a las autoridades? Esa es una pregunta, dice aquí Gabriel Rivera. ¿Cuántas veces un gobernante carismático o demagogo no ratifica o valida los protocolos internacionales? Aquí Selene Hernández Solís, excelente tema, muy interesante, gracias. Sofía Silva, buenas tardes. Jonathan Maldonado, desgraciadamente vivimos en un país con mucho abuso de autoridad. Hernández Constan, excelente tema. Maestros, gracias. Minerva Guerrero, muy interesante tema y abordado meramente excelente. Felicidades, profesor Rodrigo. Hugo Gaona, buenas tardes, maestros. Betty Soto Ceja, hola maestro, excelente tema. Un gusto en saludarnos, gracias. Buenas tardes, es un excelente tema actual. Lo ocurrido en Estados Unidos, ¿qué institución debería hacerse cargo? Bueno, que también es una situación actual que está dando mucho de qué saber. Asimismo, es importante considerar este tipo de temas, ya que son parte de nuestro sistema jurídico del país. Así es, Sofía Silva, gracias. Lupillo Calvillo, buenas tardes, generación 15 de Derecho. Un saludo, maestro Rodrigo. Irma Chávez González, buenas tardes, excelente programa. El tema importante a nivel mundial. Junior Satino, saludos, excelente tema. Y Anaí Cortés, buenas tardes, profesor Rodrigo, generación 21 de Derecho. Y pues bueno, tenemos más comentarios, pero bueno, vamos a seguir en el transcurso del programa citándolos. Maestro, entonces, en esta parte que nos decía, ¿cómo se relaciona en este tema que nos comentó últimamente? Ok, perfecto. Dentro de lo que viene siendo este tipo de tema, o sea, nuestro tema como tal se relaciona también con estas generaciones, porque nos habíamos quedado con las generaciones de los derechos humanos, ¿no? Para establecerlo desde ese punto de vista. Entonces, hay que recordar que la primera generación es la generación que tiene que ver con los derechos civiles e individuales. La segunda generación tiene que ver, pues, simplemente con los derechos económicos y sociales. Y los derechos de la tercera generación tienen que ver con el derecho a la solidaridad. Por ahí, hoy en día se está adoptando un cuarto ya, hablando de una cuarta generación de derechos humanos, y esto tiene que ver con la intimidad, con el poder nosotros estar pues simplemente en las redes sociales. Hoy en día existe ya demasiada vulnerabilidad dentro de este ámbito. Incluso por ahí, yo siempre les he enviado lo que viene siendo el tráiler de la película Snowden a mis alumnos del instituto
para que las abogadas y los abogados se vayan percatando que estamos en un mundo totalmente frágil, totalmente, pues simplemente disperso, donde no existen ciertas garantías. Incluso en este caso, yo normalmente siempre les recomiendo algún tipo de bibliografía, ¿no? Y tiene que ver con el libro del Ciudadano Digital. Por ahí hay algún doctor en Derecho también muy bueno, que es el doctor Ulrich Richter Morales, donde él establece este tipo de cuestiones y sobre todo porque él dice, ¿sabes qué? Yo me encuentro utilizando lo que viene siendo plataforma de Google, lo que son cada una de las aplicaciones, llámese Face, llámese YouTube, llámese Skype, Zoom, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente yo como usuario sé a la perfección que en el momento que me empiezan a mandar a leer lo que vienen siendo lo que es las garantías a las cuales yo me estoy adhiriendo dentro de estas cuestiones en cada una de las aplicaciones y yo le doy cierto o le doy enter, eso no quiere decir que tenga una garantía. Cada uno de los datos que hoy en día nosotros tenemos se están trasladando a nivel mundial. Hemos sido objeto también de espionajes, de cierta vulneración a lo que viene siendo nuestra persona. Claro que sí. Incluso por ahí hay algunas aplicaciones que se están trasladando con lo que viene siendo el famoso Face, ¿no? Donde dice, ¿cómo te verías de viejito? ¿Cómo te verías de viejita? ¿Cómo te verías de bebé? Ese tipo de aplicaciones también está sirviendo para una base de datos de manera trascendental. Todo esto lo monitorean pues simplemente organismos que se dedican a la inteligencia. Por ahí existe lo que es la CIA, que es un organismo de inteligencia por parte de los Estados Unidos, pero aparte de todo eso tiene el brazo armado digital que viene siendo la NSA. Una de estas personas que pues simplemente se opuso a este tipo de espionajes de manera colectiva y a nivel mundial, pues fue el espía Edward Snowden. Otra persona que también se dedicó a hacer ese tipo de denuncias a nivel internacional fue el fundador de Wikileaks, lo que viene siendo Julian Assange. Entonces, ahí nos dimos cuenta que hasta la fecha fue objeto de tortura el señor por parte de lo que viene siendo Reino Unido y por parte de lo que vienen siendo los propios Estados Unidos de América. Entonces, por ahí muchas veces dicen mis alumnos o mis alumnas, es que aquí el que debería de velar por la seguridad o ciberseguridad de todos es Estados Unidos. Yo creo que no, porque por esa razón se han autonombrado los policías del mundo. ¿Ok? Ok, muy bien, maestro. Y bueno, y regresando a esta parte también que hablaba un momento del protocolo y que precisamente va relacionado con esta parte de la tortura y que precisamente hay una ley general sobre la tortura. ¿Qué obligaciones se tienen precisamente para prevenir la tortura en este aspecto, maestro? Ok. Sí, las obligaciones básicamente dentro de lo que viene siendo la propia tortura, pues aquí desprende de lo que es las obligaciones legales de prevenir la tortura, más que nada de establecer ciertas obligaciones de manera coercitiva a los estados, donde deben respetar para asegurar la protección contra la tortura. Entre ellas figuran algunos elementos, algunos puntos muy importantes. Uno de ellos es tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como el estado de guerra como justificación de la tortura. Esto en relación o con fundamento en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y artículo 3 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura. Aquí vamos a explicar este punto, porque por ahí siempre dicen, es que el Estado mexicano es totalmente ridículo, incluso por ahí, cuando regresamos del comercial, estaba dando la lectura de algunos mensajes por parte de algunos alumnos, y uno de los alumnos lo dijo de manera puntual, es que no se ha invertido de manera categórica en lo que vienen siendo los sistemas de software, en lo que vienen siendo los sistemas de seguridad. Incluso no tenemos una ciberseguridad y no tenemos una policía de inteligencia. Por ahí hay algunos que van a decir, bueno, es que tenemos a la policía cibernética, sí, pero no está totalmente actualizada. Entonces, tenemos un atraso como sociedad, tenemos un atraso como país, obviamente, incluso nos dimos cuenta con lo que viene siendo esta pandemia.
México se encuentra totalmente retrasado en muchos de los aspectos. Hoy en día nosotros tenemos computadoras, tenemos muchas veces una buena economía hasta cierto punto, pero también ha sido por el trabajo que han impulsado los propios empresarios. Pero Así también es. aquí no vamos a poder privatizar lo que viene siendo el sistema de aplicación de justicia en el país. Aquí ya nos meteríamos en más problemas. Incluso, ejemplo para terminar y aterrizar este mismo punto, lo estamos viendo y lo estamos padeciendo hoy en día con la reforma laboral también, donde dices tú, oye, ¿desde cuándo tiene ya la validez, la autorización para ya echar a andar la reforma laboral? Pero no existe el dinero, no existen los recursos para poder establecer lo que es el organismo autónomo de conciliación y lo que es el tribunal en materia laboral. Entonces digo, ahí pues hay una disfunción por parte de la propia autoridad federal, la propia autoridad local y una deficiencia hablando de manera general del Estado mexicano. Ahora bien, dice el punto número 2 que les quiero compartir, dice, no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Esto en relación y con fundamento en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Hay que recordar una cosa, por ahí han existido algunos presidentes, sobre todo el presidente de la República, que fue el general Plutarco Elías Calles, donde se estableció pues simplemente el exilio para esta persona. Desafortunadamente, dentro de la Carta Magna, dentro de lo que viene siendo nuestra Carta Suprema, quedó totalmente derogada esta figura. ¿Por qué? Porque fue el último presidente de México que se le pudo mandar al exilio. Entonces, obviamente regresa por órdenes del general Manuel Ávila, por parte del presidente Manuel Ávila Camacho. Es en ese momento histórico donde simplemente se reúnen en estampa los tres presidentes de México y en ese momento le hacen frente a la Segunda Guerra Mundial. El presidente Manuel Ávila Camacho como el presidente ejecutivo federal en ese momento en turno, como secretario de guerra estaba el general expresidente Lázaro Cárdenas. Y entonces, para que se diera un hecho político, pero más que nada para que lo viera la gente como un acto de unión, ¿ok? Aquí en el punto número 3 dice, penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad a la participación en ellos. Artículo 4 de la Convención contra la Tortura. Principio 7 del conjunto de principios sobre la detención. Artículo 7 y párrafos 31-33 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. A continuación vienen otros puntos que igual me gustaría hacerlos del conocimiento de ustedes. Dice, hacer la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros estados partes en lo que respecta a los procedimientos penales incoados en casos de tortura. Artículo 8 y 9 de la Convención contra la Tortura. Este sería uno de los felones que actualmente tiene la sociedad a nivel internacional y no nada más la sociedad internacional, también la sociedad a nivel local como Estado mexicano. El que los policías no se encuentran capacitados para poder pues simplemente mantener aislados, bueno, no mantener aislados, mantener bien custodiados lo que vienen siendo los propios reos. Claro, aquí vamos a entrar también en un entredicho, ¿no? ¿Por qué tienen también derechos los propios delincuentes, ¿no? Que es lo que mucha gente se ha quejado hoy en día. Y obviamente tienen razón estas cuestiones, pero yo no puedo como Estado decir, es que yo los puedo ver como bichos raros y a ellos no les puedo aplicar de manera concatenada el derecho porque pues ellos son malos. Sí, y si también hay un mal juicio o fue un chivo expiatorio al cual pues simplemente lo pusieron, y él no tiene nada que ver dentro de lo que viene siendo la escena del crimen, entonces aquí ya se estarían violentando, conculcando de manera directa, pues estos derechos humanos. Entonces, ahí normalmente, sobre todo aquí en la época en México, ¿cuáles han sido de las más obscuras? Pues dentro de lo que viene siendo el sexenio del presidente Díaz Ordaz, lo que es el presidente Luis Echeverría Álvarez, lo que es también en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, otro tanto, los demás presidentes que ya enuncié. ¿Por qué?
que han dado facilidades al propio Estado. Era lo que hace rato yo les comentaba y lo que decía Maquiavelo, ¿no? En lo que viene siendo su libro del Príncipe, ¿no? O sea, puedes estar en el fuego, pero no quemarte. De ahí sale esa famosa frase, ¿no? Pues sí, efectivamente, puedes estar incluso con la gente de la mafia, que lo sabemos perfectamente que han estado muchos de los presidentes y muchos de los políticos, pero de igual forma buscando un objetivo o un puente de comunicación para la propia sociedad. Desafortunadamente no se están dando estos lineamientos a nivel nacional. Y en el caso de Estados Unidos, pues sabemos perfectamente cómo es la fuerza desmedida por parte del policía yanqui, ¿no? Que inmediatamente llega no preguntando, tacleada, simplemente patadas, golpeando con puño cerrado, ¿no? Entonces, ahí ese es el funcionamiento de la propia policía. Actúan como si fueran antiguos pretorianos, ¿no? De lo que viene siendo, recordando, aparejado a lo que es el Imperio Romano. Como uno de los también puntos importantes es limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación. Asegurar los detenidos se mantienen en lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención. Asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención figuran en registros fácilmente disponibles y accesibles a los interesados, incluidos familiares y amigos. Registrar la hora y el lugar de todos los interrogatorios, junto con los nombres de las personas presentes, y garantizar que médicos, abogados y familiares tienen acceso a los detenidos. Esto en virtud al artículo 11 de la Convención contra la Tortura, principios 11 al 13, 15 al 19 y 23 del conjunto de principios sobre la detención, párrafos 7, 22 y 37 de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Aquí, retomando el punto de lo que manifestaba en su momento y en su novela del libro de los malditos Jesús Lemos, él expresaba, ¿no?, que él normalmente, cuando transcurrían los días en la propia prisión, en el Ceferezo, se encontraba totalmente desnudo, incluso no tenían pues visitas ni conyugales, ni visitas por parte de lo que vienen siendo las familias. Lo que es el apoyo médico tampoco se los brindaban. Pero ¿qué Maestro, sucedía? podemos ir un corte, perdón que le interrumpa, vamos a una pausa y quisiéramos que ahorita retomara esto, nos queda muy poco tiempo, pero también quisiera que nos hablara un poquito sobre los órganos que también coadyuvan precisamente con este trabajo, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte también. Bueno, ahorita regresamos, vamos a una pausa, este es tu programa de Derecho Humanidad, regresamos con el maestro Rodrigo Cortés. Gracias. Regresamos a este programa de Derecho y Humanidad. Maestro, desafortunadamente nos queda poquito tiempo, no sé si ahorita esto lo podríamos resumir, porque también es importante tomar en cuenta estos órganos que coadyuvan precisamente en la cuestión con los derechos humanos. Ok, perfecto. Dentro de lo que es la participación de estos mismos órganos que están coadyuvando dentro y hoy en día con lo que es nuestra sociedad, pues tenemos como punto número 1 al Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. Todos estos órganos, pues, comulgan como punto de partida, como punto de reunión, como comunión con la propia ONU. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues cada uno van a trabajar dentro de lo que viene siendo su propia trinchera. Desafortunadamente también aquí no se trabaja de manera plena, porque en primer lugar hay veces que existe mucha pues distancia por parte de lo que es la comunidad o lo que vienen siendo las sociedades hacia este conocimiento de órganos. Sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente que incluso aquí en México existen algunos organismos, tenemos incluso la CNDH, pero de igual forma decimos, pues, ¿para qué hago la queja o para qué elaboro la queja si a final de cuentas no va a trascender? Y ejemplo de esto que les estoy platicando sucedió con la famosa matanza de Acteal en Chiapas, ¿no? Por parte de lo que viene siendo en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, y su ex secretario de Gobernación, que era Emilio Chaufuet Chamoy, ¿no? Que dieron la orden de abrir fuego a aquellos indígenas
en lo que viene siendo la entidad chiapaneca. Entonces, sí ahí se fue hasta lo que viene siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se pudo hacer nada, incluso también se fue a la Corte Penal. También desafortunadamente no trascendió lo que viene siendo la propia denuncia, ¿no? Incluso todavía el propio expresidente en México se le llega a premiar con el estatus de director de uno de los organismos económicos a nivel mundial. Y digo, eso ya hasta parece de risa, ¿no? Porque realmente no se da un buen Estado de Derecho, una buena aplicación de la propia normatividad, aunque se encuentre publicitada. ¿Ok? Dentro de lo que viene siendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta se funda el 22 de noviembre de 1969. La Organización de los Estados Americanos adoptó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio del año de 1978. En el artículo 5 de la Convención dice así, o sea, lo tenemos que decir palabras más, palabras menos. Número 1 dice, toda persona tiene derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. Aquí, pues, este punto número 1 no nada más va a orientar, va a proteger a los niños, a las niñas, a los ancianos, a las ancianas, también a lo que vienen siendo las mujeres, a los propios hombres. Esto tiene que ver con la aplicación a nivel general de la propia norma. Incluso, ¿por qué lo estamos externando de esta forma? Porque ya es lo que yo siempre les he comentado también en aulas a mis propios alumnos. Yo no puedo hacer divisiones ni puedo tener favoritismos. Tú porque sí perteneces al grupo de los hombres y tú porque perteneces al grupo de las mujeres, para nada. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ¿tienen la misma forma de participación y de competitividad? Obviamente. Entonces, ahí es donde vemos este tipo de cuestiones. Ahora bien, la parte psíquica. Tenemos que hacer salvaguardar también el interés superior de lo que vienen siendo las niñas y los niños, pero también uno de los factores que hoy en día está siendo muy atacado, que son las mujeres. Por ahí también hay números duros que no se cataloga también la violencia hacia los hombres. Son números totalmente silenciosos. ¿Por qué? Porque el hombre no denuncia, por miedo o muchas veces por pena. Dentro del punto número 2 que menciona también esta misma convención en el artículo 5, dice, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. Y fíjense bien, aquí normalmente hemos hablado de lo que viene siendo el grosso a la parte general de la población, pero en algún momento histórico también ya fueron conculcados los derechos de uno de los generales más importantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que viene siendo el general Ángeles Tuareg, que en la época de Felipe Calderón, él vivía o tiene su casa, su residencia allá en lo que viene siendo La Herradura, cerca de lo que viene siendo entre Coajimalpa y Interlomas. ¿Y qué sucede con lo que es este general de cargo? Pues simplemente fue torturado por órdenes del propio Felipe Calderón, solicitando que él firmara lo que viene siendo en aquel tiempo todavía una averiguación previa, donde él estaba incentivando para culpar a otra persona, e incluso dentro de esa misma, para que él mismo tuviera culpa dentro de los hechos controvertidos que había participado el propio ejército, cosa a la cual se negó. Pues se lo llevan a una habitación, le bajan los pantalones al señor, lo mojan, le cortan lo que viene siendo la parte de las espinillas y le empiezan a dar toques eléctricos. Entonces, aquí seas policía, seas general, seas marino, seas parte de las fuerzas aéreas, de todos modos es por igual. Cuando te cae todo el rigor por parte de lo que es el poder del Estado, el representante del Estado, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien, Ahora maestro. bien, dentro de lo que viene siendo esta misma convención, vamos a ver el concepto de la tortura. Dice, es todo acto relacionado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio preventiva o como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad físico-mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Ok, maestro. Muy bien. Pues mire, es un tema muy amplio y todavía nos faltó mucho por abordar y comentar un poquito más sobre esos objetivos que pretende la investigación en cuanto a la tortura, asimismo como parte precisamente coadyuvante de otras ciencias, de otras disciplinas, que también en el trabajo de investigación también participan para determinar estos aspectos como marca en este caso la ley, ¿no? Y la Constitución. Y de alguna forma, pues vemos que aquí los derechos humanos como una institución autónoma es la que, vamos a verlo así, es la responsable precisamente de dar continuidad a estos casos de tortura a nivel de Estado, ¿no? Es lo que hablábamos hace un momento. Bueno, maestro, en conclusión, para terminar ya el programa, ¿cuál es su conclusión respecto a este protocolo de Estambul en sí, de manera general, maestro? Ok, perfecto. Bueno, aquí la conclusión, como bien lo citó el maestro decano Esteban Silva, pues es muy complicado, obviamente, porque la conducta del propio ser humano ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Pero lo que hace falta aquí en México, como bien lo dijo uno de los abogados, uno de los alumnos dentro de lo que viene siendo nuestra institución, es que trascienden la actualización. Se tiene que actualizar ya el Estado. Es una necesidad, una obligación. De no hacerlo, podría muchas veces caer en ciertas deficiencias que ya las está teniendo. Y pues simplemente eso lo hace totalmente expuesto a toda la comunidad internacional. Se tiene que continuar trabajando en el protocolo de Estambul y en lo que viene siendo el impulsar, pues simplemente los derechos constitucionales en nuestro país, conjuntamente, obviamente, con los derechos humanos. Claro, y esto pues vamos a verlo a nivel mundial, como organismos que acaba de comentar, que son importantes también, y que pues hay muchos casos relevantes que de alguna forma todavía faltan por concluir a través de lo que es la Corte, ¿no? Y que han quedado inconclusos, y que a veces pues de alguna forma sí llegan a tardar mucho tiempo, ¿no? Para poder definirlos en lo que respecta como parte precisamente de la tortura, ¿no? Encuadrarlos en esta parte ahora sí, de este delito, ¿no, maestro? No sé si quiere usted comentar ya por último algo para ya podernos retirar, maestro. Pues sería todo, nada más agradeciendo pues la invitación a este espacio por parte de nuestra institución, saludando a cada uno de los abogados, los que me han tocado tener en aula, también a las abogadas, y pues les envío pues un fraternal abrazo desde la distancia, ¿ok? Ok, Y muy esperando bien, que maestro. se bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, alumnos, público en general. Te esperamos para el siguiente programa. Por el día de hoy fue únicamente a las 2 de la tarde. En la siguiente semana se establece nuestro horario normal a partir de las 4 de la tarde. ¿No? Entonces los esperamos. Daremos contestación a sus comentarios. También el maestro Rodrigo dará contestación. Y pues les agradecemos mucho por estar con nosotros. Este fue tu programa Derecho y Humanidad y te esperamos en el siguiente. Saludos. Saludos. Buena tarde. Gracias. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.